Buenos días, doctora. Un gusto estar nuevamente con usted. Hoy vamos a hablar de cirrosis hepática, Sí. algo que tiene varios mitos y varios tabúes. Se piensa que la cirrosis hepática es solo patrimonio de la gente que bebe licor. Hoy vamos a aclarar muchas de esas dudas. Buenos días, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, doctor Delgado. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Cirrosis hepática, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de ese término, de esa enfermedad? La cirrosis hepática se puede definir como la consecuencia o el resultado de un proceso inflamatorio crónico del hígado, en donde el parénquima o la arquitectura normal del hígado viene y es sustituida por fibrosis y nódulos de regeneración. O sea, podemos sencillamente decir que es la etapa final de una inflamación crónica del hígado. Cuando se da esto, tiene que haber una historia de enfermedad del paciente. Ya mencionaba usted algo de eso. ¿Qué enfermedades o qué factores me pueden llevar a una cirrosis? ¿Qué factores de riesgo me pueden llevar a una cirrosis hepática? Claro que sí. Tenemos la concepción o estigmatizamos a los pacientes con cirrosis hepática pensando de que la única causa de cirrosis hepática es el alcohol. Incluso a veces es muy popular entre la población escuchar, es que la señora, la vecina se murió de cirrosis hepática y no tomaba ni una gotita de alcohol. Y es porque la cirrosis hepática no solamente es ocasionada por alcohol, hay múltiples causas. Dentro de ellas tenemos las infecciones por virus de hepatitis B y C, tenemos la famosa enfermedad por hígado graso, que como había mencionado en entrevistas anteriores, se está convirtiendo actualmente en una de las principales causas de cirrosis hepática. Podemos tener enfermedades inmunológicas propias del hígado y entonces aquí tenemos hepatitis autoinmune o enfermedades colestásicas como la colangitis biliar primaria, como la colangitis esclerosante primaria. También podemos tener causas genéticas y entonces aquí podemos tener sobrecarga de hierro como la hemocromatosis hereditaria, podemos tener sobrecarga de cobre como la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que son pues dentro de las causas de cirrosis hepática. ¿En esta enfermedad hay algún tipo de cuadro clínico? ¿Cómo se da cuenta el paciente que ya llegó a una etapa de cirrosis hepática? ¿A dónde está el punto donde dice el paciente, bueno, me siento tan enfermo, voy al doctor y el doctor dice, usted tiene cirrosis hepática? ¿En qué punto llega eso? Es importante aquí destacar de que la cirrosis hepática tiene dos fases. Una fase que es compensada, que generalmente es asintomática o que puede presentar síntomas muy sutiles en el paciente. Y tenemos una fase que es descompensada, donde tenemos complicaciones ya de la cirrosis y entonces aquí podemos tener acumulación de líquido en el abdomen, que se le conoce como ascitis, podemos tener alteraciones neurológicas, que se le conoce como encefalopatía hepática, y podemos tener sangrado de tubo digestivo alto por varices esofágica. Y cuando estamos en una etapa muy inicial, muy compensada, pueden haber síntomas muy inespecíficos como fatiga, pérdida de peso, puede haber coloración amarillenta de la piel, puede haber picazón en la piel, puede haber dolor abdominal, podemos tener un hígado aumentado de tamaño en sus fases iniciales o un hígado que puede estar normal o bien un hígado que está pequeño, disminuido de tamaño, ¿verdad? Puede haber edema de miembros inferiores, puede haber hasta dolores articulares y esto va a estar en asociaciones también a la etiología, a la causa de la cirrosis. ¿Quién le da más, hombres o mujeres? Pues le da más en hombre. Hay más en hombre porque tienen un mayor patrón de consumo de alcohol, pero esto es relativo también porque puede estar en dependencia de la etiología, porque por ejemplo, hepatitis autoinmunes es más frecuente en mujeres, colangitis biliar primaria es más frecuente en mujeres, hemocromatosis es más frecuente en mujeres. Infecciones por virus B y C puede ser más frecuente en varones, alcohol es más frecuente en varones, pero sí la tendencia es mayor varones que mujeres. ¿En niños se puede presentar esta enfermedad? Sí podemos tener cirrosis hepática en niños y aquí podemos tenerla por atresia de vías biliares, también en adolescentes que generalmente son por causas genéticas. Incluso también podemos tener cáncer hepático en niños que son los hepatoblastomas. Que tienen el antecedente de la cirrosis hepática. Sí, no necesariamente pueden tener el antecedente de la cirrosis hepática. Y esta enfermedad le da cáncer. Sí.
Se menciona, algunos pacientes me preguntan a mí, doctor, la cirrosis hepática es una causa importante de cáncer de hígado. Así es. El 90% del cáncer primario de hígado, en este caso carcinoma hepatocelular, se presenta en el hígado cirrótico, en aquellos pacientes con cirrosis hepática. O sea, 9 de cada 10 pacientes tienen un riesgo elevado de cáncer de hígado. Y el cáncer de hígado, pues en Nicaragua, el cáncer de hígado es la principal causa de defunción por cáncer. Entonces, de aquí la importancia del screening, del tamizaje y del seguimiento de los pacientes con carcinoma, con cirrosis hepática, para identificar tempranamente el carcinoma hepatocelular. Usted mencionaba algo que lo voy a reiterar del comentario que hizo. Hay gente que me dice a mí, doctor, yo bebo guaro, tengo 20 años de beber guaro, no tengo cirrosis, mi vecino se murió y no bebía guaro. Y entonces esto hace que el consumo de licor no genere ninguna preocupación en los pacientes, pero ya tienen factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Una vez diagnosticada la enfermedad, ¿qué pasa con el paciente desde el punto de vista de sus signos y síntomas, su cuadro clínico? ¿Qué puede presentar un paciente? Usted mencionaba ya algunas de las situaciones, pero quiero puntualizar. ¿Qué se puede ver en un paciente clínicamente con cirrosis hepática? Bueno, clínicamente un paciente que ya tiene cirrosis hepática avanzada, podemos verlo con coloración amarillenta de los ojos, que se llama ictericia, puede tener picazón en la piel, puede haber hiperpigmentación de la piel, o sea, el paciente se pone un poquito más oscuritos. Podemos tener ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen. Podemos tener alteraciones neurológicas, que estas pueden ser muy sutiles, desde una alteración del sueño-vigilia, en donde los pacientes pasan más dormidos durante el día y menos dormidos durante la noche, desorientación, hasta un coma o un hepático en estos pacientes. Y podemos tener sangrado de tubo digestivo alto, que puede ser que el paciente vomite sangre o el paciente defeque sangre, y esto es por la formación de varices esofágica. También pacientes pues, que ya han desarrollado carcinoma hepatocelular. Ahora, dependiendo, esta ya es una cirrosis descompensada, es una cirrosis que ya tiene complicación y que podemos tener otras complicaciones mayores, como el líquido ascítico que se infecte, que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Podemos tener daño a nivel pulmonar con el síndrome hepatopulmonar, daño a nivel renal con el síndrome hepatorrenal. Pueden haber hasta hernias umbilicales, porque como aumenta tanto la presión abdominal por el líquido en el abdomen, pues estos pacientes también hacen hernias umbilicales. Interesante este último cuadro clínico de una hernia en un tipo de paciente de este tipo. Cuando empieza el tratamiento, viene la consulta a alguien, ¿qué le dice usted a esa persona que a lo mejor piensa, bueno, me voy a morir, la doctora me va a decir que me queda poco tiempo de vida y me voy a morir? ¿Cuál es el manejo del paciente con cirrosis hepática, sobre todo de esa pregunta que le puede hacer, doctora, ¿me voy a morir de esto? Mire, lo primero aquí, doctor, es tranquilizar a los pacientes y los familiares, porque tenemos ese concepto, cirrosis hepática igual a muerte o me queda poco tiempo de vida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que evaluar primeramente ante qué estamos. Tenemos una cirrosis compensada, porque si la cirrosis está compensada, que no tiene ninguna de las complicaciones como ascitis, encefalopatía, sangrado de tubo digestivo alto, el objetivo del tratamiento es mantenerlo en esta etapa al paciente y prevenir, evitar esta descompensación. Entonces, estos pacientes que tienen cirrosis que está bien compensada, que está compensada, tienen una mediana de sobrevida de 10 a 12 años, o sea, bastante, pues, ¿verdad? Pero si este paciente presenta alguna descompensación, esta sobrevida se nos va a disminuir hasta 2 años. ¿Qué pasa con el paciente que está descompensado? Aquí entonces, ¿cuál es el objetivo? Tratar esta descompensación, ¿verdad? Y evaluar a estos pacientes. Aquí el tratamiento va a tener dependencia del tipo de descompensación que el paciente esté presentando, ¿verdad? Pero ya son pacientes que si están en una cirrosis CHAI-C, que es la avanzada, que ya es una cirrosis descompensada, el único tratamiento curativo en estos pacientes sería un trasplante de hígado, realmente. Aquí,
Por eso es importante la detección temprana de aquellas enfermedades que nos pueden llevar a cirrosis hepática, porque la detección temprana va a evitar que el paciente desarrolle cirrosis y que por ende desarrolle cáncer de hígado. Por lo que menciona alguien que está viendo el programa puede decir, bueno, entonces ya no hay cura, no es reversible. La cirrosis hepática no se puede revertir. En sus etapas avanzadas, no. En sus etapas avanzadas, el tratamiento curativo es trasplante hepático. En sus etapas muy iniciales, o cuando ya estamos en un F3, que es una fibrosis avanzada, pero que todavía no tenemos cirrosis hepáticas, podemos tener cierta regresión de esa fibrosis con un manejo adecuado de los pacientes. No tiene que ser un manejo muy adecuado, seguimientos continuos de estos pacientes, pues, y por personal de salud que esté capacitado realmente en esta área, y no ver tampoco, o sea, al paciente como que ya muchos pacientes vienen aquí, cirrosis hepática, como le digo, ya igual a muerte. Hay muchas cosas que se pueden hacer y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y en esa primera etapa tal vez no regresa, pero se puede mantener en esa primera etapa. Lo podemos mantener estable, lo podemos mantener compensado al paciente, claro que sí. Este es un tema que pues, para nuestro país es muy complicado, lo de los trasplantes de hígado, porque para comenzar, ¿dónde agarramos el hígado, verdad? Yo fui a preguntar a la Pacentro y no están haciendo hígado, doctor, así que le traigo esa mala noticia, pues no sé si en otro lugar los harán, pero ¿qué deberíamos hacer como ciudadanía en relación al concepto de esta pregunta que le voy a hacer? Muchas personas tienen conceptos de esta manera. Señora, hágale la autopsia al paciente para saber causas de muerte. No, ¿para qué? Si ya se murió. Cuando se le hace el comentario, señora, lo que necesita es un trasplante de hígado, dicen, bueno, ¿para qué voy a andar el hígado de otra persona? Mejor me muero. Si hubiese la posibilidad de un donante, ¿qué le explicaría a usted a ese paciente? Porque imagínese andar el hígado de alguien que ni conozco. Entonces hay gente que es muy sensible en esos temas, claro, y quiere morirse con su hígado, como que si, bueno, pues está bien, pues muérase con su hígado. Pero si se puede hacer el trasplante, hay personas que tienen las posibilidades, pero el concepto de que es que ese no es parte de mi cuerpo, lo bloquea. ¿Qué les aconsejaría usted a un paciente que le diga, que le dé ese razonamiento? Doctora, no me voy a poner un hígado que no es mío, prefiero morirme. Esos solamente son realmente mitos, de que, y es frecuente escuchar eso, de que no, ¿cómo voy a tener el órgano de otra persona? Voy a sentir igual. Voy a sentir como la otra persona, y que no, eso peor si es el corazón, doctor. Sí, eso es totalmente solo un mito, o sea, lo ideal, si el paciente tiene criterios, ¿verdad? Porque esto es una evaluación del paciente para decidir si tiene criterio o no de un trasplante hepático, en la que hay un equipo multidisciplinario. No solamente le toca al hepatólogo decidir, no, aquí hay los cirujanos de trasplante de hígado, aquí están los hepatólogos, aquí están psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, infectólogos, o sea, es todo un equipo que evalúa a este paciente para decidir si es candidato o no a un trasplante de hígado. Ahora, el trasplante de hígado podemos tener dos modalidades, es decir, así puede ser de un donante cadavérico, pero también con muerte encefálica, que es donador y dona su hígado, o puede ser de un donante vivo. Y el donante vivo es un familiar relacionado, es un acto de amor. Yo lo hago porque amo a mi familiar, en donde yo le puedo dar una parte de mi hígado a esa persona pues que lo necesita, ¿verdad? Y esto tiene una buena sobrevida. El trasplante hepático al año tiene el 90% de sobrevida. A los 2 años, 5 años, el 80 y el 85%. Y en mi experiencia, cuando yo estudié esta alta especialidad, pues sí me sorprendí, ¿verdad? De mi primera consulta con pacientes post-trasplantados, donde estos pacientes tenían 20 años con un trasplante de hígado. Usted hablaba de un trasplante parcial. Cuando es donante vivo, es una parte del hígado. Lo que se trasplanta. ¿Y no se muere el otro, doctora? No, porque el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, el lóbulo izquierdo que le queda al paciente donador, eso se regenera. Igual sucede en el paciente receptor, se regenera. O sea, eso es lo maravilloso de este órgano. Sí, es algo muy interesante. Esto la vez pasada me dijeron, ¿y usted por qué no es donante de órganos? ¿Y a quién se lo voy a donar? Le digo, ¿a dónde si me muero en un accidente? ¿Dónde los van a almacenar? Le digo, soy donante de sangre porque es más fácil. Le digo,
Pero es un tema más complicado Sí, lo de un los tema, donantes. Acá pero en nuestro país no tiene todavía la logística. Todavía no, pero esperemos pues que en algún momento se pueda. Sí, porque tenemos ahorita de riñón ya desde hace un buen rato. Sí, De así. corazón no estoy muy seguro, pero sí se hacen cirugías de corazón abierto, que es un gran avance. Trasplantes de hígado no tenemos todavía, ¿verdad, doctor? Usted que está en esta área, todavía no. No hay todavía acá en Nicaragua. Y esto pues requiere una logística increíble, pues porque vamos a ser donantes y dónde vamos a guardar el hígado, no es que se va a guardar en la refrigeradora, eso no aplica. El paciente cuando empieza a tener la cirrosis hepática, tiene su cuadro clínico, ha venido a tratamiento, independientemente del grado, está recibiendo todo el tratamiento requerido, es un paciente disciplinado, vamos a poner que cumple todo, mantiene todo lo que usted le dice, la sobrevida en cuanto a la calidad de vida, ¿cómo es, doctora, de este tipo de paciente? Es que si son pacientes con cirrosis hepática compensada, ellos tienen una buena calidad de vida. O sea, estos pacientes, como está compensada, no tenemos las complicaciones de la cirrosis, generalmente son pacientes que no tienen el montón de fármacos. Aquí el manejo principal va a estar en tratar la enfermedad subyacente, lo que me llevó a desarrollar cirrosis hepática. O sea, si es consumo de alcohol, vino a tiempo y está en una cirrosis compensada, evitar el consumo de alcohol. Si es infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, tratar a la infección por virus de hepatitis B, tratar a la infección por virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C se cura, o sea, hay tratamiento antirretroviral que va a dar respuesta viral sostenida, que se va a curar. Si son enfermedades autoinmunes, tratar a las enfermedades autoinmunes. O sea, es buscar la causa subyacente. ¿Qué lo llevó a este paciente a cirrosis hepática? Porque algo lo tuvo que haber ocasionado. Son muy pocos los casos de que tenemos de cirrosis hepática criptogénica, o sea, donde al final no se identifica pues una causa desencadenante. Pero entonces estos pacientes van a tener una buena sobrevida y una buena calidad de vida. No así el paciente que ya esté en una cirrosis Chai-C, que es la avanzada, ¿verdad? Donde ya tenemos muchas descompensaciones, que estas descompensaciones sean recurrentes, entonces aquí sí pues disminuye la calidad de vida del paciente. Y entre más descompensaciones tengan, pues la mortalidad en estos pacientes va aumentando. Por eso siempre hago hincapié y por eso siempre trato de proyectar, concientizar a los pacientes sobre las enfermedades hepáticas, sobre evaluar el hígado. A veces pues no tenemos tanto aquí en Nicaragua esa cultura de hacernos una revisión hepática. Y como les digo, la enfermedad hepática se está convirtiendo en un problema de salud pública. Entonces es importante chequearse, evaluarse el hígado. Y en esto recalcar el hecho de que el hígado graso no es normal, recalcar el eso que la cirrosis le da solo a los alcohólicos, ¿verdad? No es cierto, le puede dar a cualquier persona porque son como de repente áreas de descuido. No, yo no tomo licor, no me va a dar cirrosis. No, te puede dar porque a lo mejor tenés otro tipo de factores. El paciente hace un cambio de estilo de vida, se mantiene bastante saludable, tiene muchos años de sobrevida. En estos casos debe preocuparse el hijo de alguien que tiene cirrosis hepática. ¿Hay alguna tendencia hereditaria? ¿Qué debo hacer yo si mi papá le dio cirrosis hepática por cualquier razón, ¿verdad? De la que usted mencionó. ¿Qué debo hacer yo como familiar, como hijo, como hija, como nieto? ¿Hay algún tipo de cosas que se puede hacer desde el punto de vista preventivo? Claro que sí. Uno, en estos pacientes es muy importante el acompañamiento familiar. No pueden estar solos estos pacientes. O sea, si hay una cirrosis compensada, el paciente puede valerse perfectamente por sí solo, pero cuando ya tenemos las descompensaciones de la cirrosis, pues son pacientes que requieren de mucho apoyo familiar. Además de que es muy importante, estos pacientes pueden hacer mucha depresión. Entonces aquí entra mucho en juego la familia. Otra cosa, si hay ciertos patrones genéticos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una cirrosis hepática cuya etiología, cuya causa es colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune, sí puede haber más una predisposición genética, entonces hay que chequear más a los familiares, a los hijos de estos pacientes. Entonces, esto es parte, el chequeo preventivo, que también es difícil de que muchas personas lo tengan. Anualmente se deberían pues chequear de manera rutinaria. Por lo menos anualmente, y si hay factores de riesgo mayores, por lo menos cada 6 meses. Ahora, esto va a estar variando, porque si ya se encuentra alteración de su prueba hepática, si ya encontramos algunas alteraciones morfológicas en ese hígado,
las evaluaciones van a ser más constantes. Ahora, un paciente con cirrosis hepática, como habíamos hablado de que el cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular, es más frecuente en estos pacientes se deben estar evaluando cada 3 a 6 meses según sea el caso de cada paciente. Sí. Su recomendación final, doctora, y luego, ¿dónde la podemos ubicar? Bueno, quiero hablar un poquito sobre la prevención, porque el 90% de las enfermedades de hígado son prevenibles. Entonces, ¿qué debemos de hacer en la prevención? Evitar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol no nos va a aportar nada positivo a nuestro organismo. La verdad es que no hay un consumo seguro de alcohol. Sí, a la OMS habla de 40 gramos en las mujeres, 60 gramos en los varones, y esto es un poquito cambiable según las asociaciones que estudian el hígado, pero el consumo seguro de alcohol debería de ser cero. Doctora, la voy a hacer repetir esto porque se lo voy a dedicar a unas cuantas amistades que tengo, porque dicen, no, pero es que si yo me tomo una cerveza cada semana, me tomo un traguito cada 15 días, pero cuando yo les digo, ¿cuánto tenés de tomar? Yo tengo un amigo, tenía un amigo, compañero de clase que murió de alcoholismo cuando estábamos en el internado, doctora, aquellos tiempos. En el internado el muchacho ya tenía 10 años de tomar licor todos los sábados, 5 años de secundaria, los 5 años de la universidad, y al final, pues lamentablemente, uno de mis colegas de la promoción murió alcohólico con todas sus consecuencias, porque él decía de que él tomaba semanal y que no, pues, nadie molestaba. Si me repite eso del alcohol en relación a la cantidad, si hay una cantidad segura, lo que nos acaba de mencionar, doctora, por favor. La OMS lo que nos dice que el consumo que no es nocivo va a ser máximo en la mujer 40 gramos y en el hombre 60 gramos. Una bebida estándar contiene 12 a 14 gramos de alcohol. En Europa son 10 gramos de alcohol. Pero en realidad las asociaciones que estudian el hígado no apoyan esto. Porque no es totalmente seguro, porque no sabemos, hay mucha predisposición o algunas alteraciones genéticas que van a predisponer a los pacientes de desarrollar cirrosis hepática más tempranamente por el consumo de alcohol, y otras que van a hacer más tardíamente, como usted me mencionaba hace poco, de que hay personas de que tienen años y años tomando alcohol y que todavía no han desarrollado cirrosis o no se dan cuenta de que tienen cirrosis, y hay otros que lo hacen más tempranamente. Pero mi consejo es cero alcohol. No existe realmente un consumo seguro de alcohol. Y consumos de alcohol más pequeños de esto, de 20 gramos, 30 gramos, pueden llegar a provocar daño hepático. ¿Dónde la localizamos, doctora? ¿Me pueden localizar? Doctora, la vez pasada le dijimos de lo del TikTok, no sé si ya lo tiene, todavía está pendiente. Todavía está pendiente. Ok, doctora. ¿Dónde la localizamos? Antes de la localización quiero mencionar otros datos no se preocupe, importantes de la prevención, porque no solamente es la abstinencia y evitar el consumo de alcohol, también tenemos que habituarnos a hacer screening sobre el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. ¿Screening es? Tamizajes. Tamizaje es... Tamizaje es hacernos algunos tipos de exámenes, okay. Hacernos exámenes para detectar virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, porque también son causas de cirrosis hepática. Y estos virus pueden pasar asintomáticos, se cronifican, no se dan cuenta de que lo andamos hasta que tenemos la cirrosis hepática y comenzamos a investigar y encontramos ahí virus C y virus B positivo, ¿verdad? Adoptar estilos de vida saludable, alimentación mediterránea, actividad física, mantener un peso adecuado, vacunarse, porque existe vacuna para virus B, existe vacuna para el virus de hepatitis A. Los pacientes con cirrosis hepática deben de estar vacunados, y no solamente para las hepatitis virales como esta, sino también para neumococo, para influenza, para COVID-19, porque estos pacientes son más susceptibles a infecciones, y estas infecciones en estos pacientes van a aumentar la mortalidad. Entonces, todo esto tenemos que tener de manera preventiva. La COVID-19, doctora, le ha pasado como a los problemas de los amores del corazón. Mi abuela se ponía viuda de su apellido, ¿verdad? Yo decía, mi abuela, se murió mi abuelo, y es que ella lo mató en el corazón. La COVID-19 sufre lo mismo, porque fue tanto el trauma de COVID-19 que hay gente que piensa que ya desapareció y que la vacuna no sirve, que no existe, y no, hay que seguirse vacunando. Y gracias por mencionarlo, porque yo soy siempre pro vacuna COVID-19, y me dice, pero ¿para qué si eso ya no existe?
La enfermedad está y todavía provoca enfermedades y te puede matar, o más de algunos se mueren por COVID-19. Pacientes con enfermedades como esta. Sí, entonces hay que tener todas las vacunas posibles. ¿Dónde la localizamos, doctora? Me pueden localizar en Clínica Ecodiagnóstica, que está ubicada en el portón trasero de Ciencia Plaza España, una cuadra abajo, 1,5 al lado, en Bolonia. ¿Teléfono? 85 35 01 81. 85 35 01 81. ¿Tigo o claro? Claro. Claro. ¿Y en redes sociales? Me pueden encontrar como doctora Aniel Carreal en Facebook e Instagram, y ahí pues comparto siempre información sobre las enfermedades hepáticas y tips de cuidados para el hígado. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerla con nosotros y esperamos muy pronto abordar otros temas acá en relación a su especialidad para que la gente haga un cambio de estilo de vida y mejore su salud. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted.